Hola, gente de YouTube. Hoy hablaremos de algunos de los asesinos en serie que nunca fueron atrapados. Empecemos. Número 1. El asesino del Zodiaco. En la tranquila zona norte de California, entre 1968 y 1969, un asesino en serie desató una ola de terror que dejó una marca imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Con una precisión meticulosa y una mente retorcida, el asesino del Zodiaco acabó con la vida de al menos 5 personas, burlándose de las autoridades y sembrando el miedo con sus enigmáticas cartas y criptogramas. Más de medio siglo después, su identidad sigue siendo un enigma, y los detalles de sus crímenes aún estremecen tanto a investigadores como al público. Además, a través de cartas crípticas enviadas a los periódicos locales, detallaba los asesinatos cometidos y desafiaba a la policía a descifrar los mensajes ocultos en sus criptogramas. Uno de los mensajes fue: "Me gusta matar gente porque es muy divertido", decía uno de sus primeros mensajes, añadiendo que los seres humanos eran el animal más peligroso de todos. A lo largo de las décadas, numerosos sospechosos fueron investigados, pero ninguno ha sido identificado oficialmente como el asesino. Entre las teorías más recientes, destaca la implicación de Gary Francis Poste, un veterano de la Fuerza Aérea, cuya posible conexión con los crímenes fue señalada por el grupo de investigadores civiles Texas Breakers en 2021. La noche del 20 de diciembre de 1968 marcó el inicio de la escalofriante saga del Zodiaco. Beth Tilo Hansen, de 16 años, y su novio David Faraday, de 17, fueron brutalmente asesinados mientras pasaban una velada tranquila en el conocido Carril de los Amantes, en Lake Herman Road, cerca de Venicia, California. Según los informes policiales, un vehículo se acercó al coche de la pareja y disparó varios tiros. David fue abatido de un disparo en la cabeza cuando intentaba salir del coche, mientras que Beth Tilo fue alcanzada 5 veces en la espalda mientras intentaba huir. No hubo pistas claras sobre el asesino. 6 meses más tarde, el 4 de julio de 1969, el Zodiaco volvió a atacar en el Blue Rock Springs Park, a escasos kilómetros del primer escenario del crimen. La joven mesera Darlene Ferrin, de 22 años, y su acompañante Michael Magleau, de 19, fueron tiroteados mientras se encontraban en el coche de ella. Aunque Ferrin murió a consecuencia de las heridas, Magleau logró sobrevivir y proporcionó una descripción clave: un hombre blanco, rechoncho, de cabello castaño claro, que rondaba los 30 años. El 27 de septiembre de 1969, el Zodiaco volvió a actuar, esta vez en Lake Berryessa, donde atacó a los jóvenes Brian Agnell y Cecelia Shepard. Ambos fueron atados y apuñalados repetidamente. Shepard moriría más tarde a causa de sus heridas, mientras que Agnell sobrevivió para contar lo sucedido. En este ataque, el Zodiaco cambió de modus operandi, utilizando un cuchillo en lugar de una pistola. Además, llevaba una capucha negra con un símbolo de círculo y cruz en el pecho, un atuendo que reforzó su imagen de criminal calculador y macabro. El último asesinato confirmado del Zodiaco ocurrió el 11 de octubre de 1969, cuando el taxista Paul Stine fue asesinado a tiros en el vecindario de Presidio Heights, en San Francisco. Lo más inquietante fue que el asesino arrancó un trozo de la camisa ensangrentada de Stine y lo envió al San Francisco Chronicle como prueba de su crimen. A lo largo de los años, las autoridades han barajado varios sospechosos, siendo el más conocido Arthur Legallen, un hombre con antecedentes penales y conexiones cercanas a los lugares de los crímenes. Sin embargo, nunca se encontró evidencia concluyente que lo vinculara directamente con los asesinatos. Número 2. En la primavera de 1992, los estados de Indiana, Kansas y Missouri se convirtieron en el escenario de una de las investigaciones criminales más frustrantes de Estados Unidos. En un lapso de solo 29 días, 6 empleados de tiendas comerciales fueron ejecutados de forma idéntica. El atacante actuaba a plena luz del día, robaba pequeñas sumas de dinero de la caja y disparaba a las víctimas por la espalda. No hubo agresión sexual, ni forcejeos prolongados, ni un motivo claro más allá del acto mismo. Hoy analizaremos la cronología exacta y las pruebas físicas reales de los crímenes cometidos por el llamado asesino de la 170.
La ola de asesinatos comenzó el 8 de abril de 1992, con el asesinato de la gerente de Payless Soe Source, Robin Fuldauer, de 26 años, en Indianápolis, Indiana. Estaba sola en la tienda cuando le dispararon, siendo asesinada en algún momento entre la 1:30 y las 2 horas de la madrugada. Los siguientes dos asesinatos ocurrieron el 11 de abril en la tienda de novias La Bride de Elegance en Wichita, Kansas. Las víctimas fueron Patricia Smith, de 23 años, y la dueña de la tienda, Patricia Magers, de 32 años. Como este fue el único caso que involucró a múltiples víctimas, los investigadores creen que el asesino entró con la impresión de que solo había una mujer en la tienda. Las mujeres se habían quedado más allá de la hora normal de cierre de las 18 horas, para permitir que un cliente masculino recogiera una faja. En algún momento después de las 6 de la tarde, las mujeres permitieron que el asesino entrara en la tienda, pensando que era el cliente que estaban esperando. Después de que las mujeres fueron asesinadas, el cliente real llegó a recoger el fajín y se encontró cara a cara con el asesino de la 1:70. El cliente pudo escapar de la situación y, posteriormente, lo notificó a la policía. Más tarde proporcionaría detalles para un boceto compuesto. El 27 de abril, Michael M. Zecum, de 40 años, fue asesinado en la tienda de cerámica de su madre en Terre-Haute, Indiana. M. Zecum fue el único hombre asesinado durante este periodo y los investigadores creen que el asesino de la 1:70 eligió la tienda porque el nombre femenino del establecimiento, Sylvia's Ceramics, parecía convertirla en un buen objetivo. Debido a que M. Zecum llevaba una cola de caballo y recibió un disparo por la espalda, mientras estaba arrodillado junto a los estantes de existencias, es posible que lo hayan confundido con una mujer. El 3 de mayo, Nancy Kitzmiller, de 24 años, murió mientras trabajaba sola en Boat Village, una tienda de calzado en St. Charles, Missouri. Abrió la tienda al mediodía y los clientes la encontraron muerta a las 14:30. El asesinato final confirmado ocurrió el 7 de mayo en Rayton, Missouri. La víctima era Sarah Blessing, de 37 años, que trabajaba en su tienda de regalos, Store of Many Colors. El asesinato ocurrió durante el día, y el dueño de la tienda de videos al lado de la tienda de Blessing vio al asesino entrar a la tienda, escuchó un pop, y luego lo vio irse. Descubrió el cuerpo de Blessing al ir a comprobar qué había ocurrido en la tienda. Un empleado de una tienda de comestibles cercana también vio al sospechoso. Estaba subiendo una colina hacia la 1:70. Número 3. El psicópata es el primer asesino en serie documentado en la historia de Costa Rica, responsable de al menos 19 homicidios perpetrados entre 1986 y 1996. A pesar de las intensas investigaciones policiales, el caso nunca fue resuelto, prescribió judicialmente y la verdadera identidad del criminal sigue siendo el mayor enigma de la criminología costarricense. El asesino operaba principalmente en el área metropolitana de San José, en una zona geográfica conocida como el Triángulo de la Muerte. Sus ataques seguían patrones muy específicos, atacaba principalmente a parejas heterosexuales que se encontraban en lugares solitarios o vehículos estacionados en zonas de poca luz. También perpetró masacres contra grupos de mujeres. Su primer ataque conocido ocurrió el 6 de abril de 1986, cobrando la vida de 7 mujeres en Alajuelita. El criminal ejecutaba a los hombres de forma rápida con armas de fuego, usualmente un subfusil M3 calibre .45, para luego centrar un ensañamiento físico, sexual y mutilaciones sobre los cuerpos de las mujeres. Número 4. A finales de los años 80, la ciudad de Melbourne, en Australia, vivió bajo la sombra de uno de los criminales más meticulosos de su historia. Los medios lo llamaron Mr. Cruel. Este individuo se convirtió en el depredador más buscado del país debido a una serie de graves ofensas en contra de menores de edad. Su forma de actuar era sumamente fría, estudiaba las casas de sus víctimas y entraba por las noches sin dejar rastro. Lamentablemente, tras varios ataques a la integridad de las víctimas, el caso tomó un rumbo trágico cuando una joven llamada Carmen Chan desapareció de su hogar, teniendo el peor desenlace posible. Hasta el día de hoy, su identidad sigue siendo el mayor enigma de Australia.
El primer hecho documentado ocurrió en 1988 con la desaparición de Sharon, una menor de 10 años, directamente de su habitación. El sospechoso la retuvo contra su voluntad durante 18 horas en un lugar desconocido, donde vulneró su integridad física. Posteriormente, la dejó en libertad cerca de una cabina telefónica, asegurándose de borrar cualquier evidencia forense. 3 años más tarde, el misterioso sujeto volvió a actuar con el mismo método. Esta vez entró en la casa de Nicola, de 13 años, y se la llevó en plena noche. El pánico se apoderó de la ciudad porque esta vez la retención duró más de 2 días enteros, 50 horas en total. Afortunadamente, Nicola también fue liberada con vida en un suburbio lejano. Número 5. Florencia, Italia. Entre 1968 y 1985, un asesino en serie no identificado mató a 16 personas. Las víctimas eran siempre parejas jóvenes que buscaban intimidad en sus coches por la noche en zonas rurales. En total el monstruo cometió 7 asesinatos dobles, entre 1968 y 1985. Aunque en lo que se refiere al asesinato de 1968 no se tiene verdadera certeza de si fueron cometidos por el mismo asesino, las víctimas fueron Antonio Lobianco y Bárbara Lozzi, el 21 de agosto de 1968, Signa. Pasquale Gentilcore y Stefania Pettini, el 15 de septiembre de 1974, Borgo San Lorenzo. Hasta aquí el video, espero que les haya gustado, adiós.